parecer insignificante, no lo es. Todo lo que hay aquí, todo lo que usted porta, sus zapatos, su vestido, absolutamente todo es del Señor. Todo, hermanos. Y doy gracias a Dios por todo, hermanos. Debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Le pido de favor que abra su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 18. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Seguimos, gracias a Dios, iglesia, con nuestra serie. No esperaba yo, de verdad, hermanos, llegar a tantas enseñanzas tan importantes, tan ricas de la palabra de Dios acerca de las parábolas que el Señor Jesús enseñó. Vamos a la lectura, hermanos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron. Y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar y estar con ellos el esposo? En tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo quita lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Señor, tenemos gratitud en nuestro corazón, por eso hoy agradecemos, Señor, la bendición de poder hoy estar aquí, Señor, que tú nos permitas estar en este lugar, que tú nos permitas, Señor, alabarte, honrarte, Señor, con nuestros cantos, pero también queremos agradecerte, Señor, porque nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender, Señor, nos ilumines, Señor, trayendo entendimiento, Señor, a lo que hoy traes para edificación de nuestras vidas, de la edificación de tu iglesia. Porque es tu iglesia, Señor, porque tú pagaste el precio por cada uno de nosotros. Señor, que tu propósito se ha cumplido en nuestras vidas, en tu iglesia, en esta tarde, porque te lo pedimos, Señor, para tu gloria, y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Podemos, hermanos, recordar que a lo largo de esta serie de las parábolas de Jesús, varias de esas parábolas se originaron en preguntas. Usted recuerda, ¿verdad? Eran cuestionamientos de distinta índole, generalmente hechas por los fariseos. Hacían preguntas a Jesús con el propósito de confrontarlo, ¿sí? Estos escribas tenían ese propósito en sus corazones, escribas y fariseos, de confrontar a Jesús haciéndole preguntas con el propósito de ver si el Señor Jesús caía en alguna contradicción acerca de la ley, ¿sí? Y cayendo así poder acusarlo, atraparlo, enjuiciarlo. En nuestra porción de estudio del día de hoy, hermanos, en estas parábolas no es la excepción, porque también hay confrontación de los fariseos hacia Jesús. Como podemos recordar en este capítulo 2, hermanos, a manera de introducción, el capítulo 2 de Marcos, narra una de las historias al inicio más recordadas. El Señor Jesús sana a un paralítico. ¿Recuerda usted esa historia, verdad? Recuerda ahí los acontecimientos que la propia Escritura nos enseña, que el Señor Jesús, en poder, en misericordia,
sana a un paralítico y usted recuerda que le dice, toma tu lecho y ¿qué? Y anda, camina. Y además le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa frase, hermanos, esas palabras, mejor dicho, de Jesús, dieron pie a que los fariseos enardecieran en su corazón, hermanos. Que albergaran en su corazón recelo, un celo ardiente por lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Ellos se sentían ofendidos. Ese hecho por el cual los fariseos en su mente lo calificaron como ¿qué? ¿Recuerda cómo lo calificaron? Al decir que él le perdonaba los pecados a ese hombre. Como blasfemo. Es en blasfemas habla este hombre. Y en los pensamientos estaban, ni siquiera lo mencionaban. Pero como Jesús es omnisciente, Él sabía los pensamientos de ellos. Y le decía, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando, hermanos. ¿Cómo es posible que cabildáis estos pensamientos, verdad, en ustedes? Él sabía lo que estos hombres estaban pensando, que era un blasfemo por perdonar pecados. Ellos tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. Pero eran ciegos porque el perdonador de pecados estaba enfrente de ellos y no lo podían reconocer, hermanos. Posteriormente, Cristo comía, si usted recuerda, con los publicanos y los pecadores. Recuerda que estudiamos la parábola, ¿verdad, hermanos? Hecho que molestó también. Ahí va implícita nuevamente la molestia, enardecía a los fariseos y escribas. ¿Cómo es posible que su maestro coma con lo peor de la sociedad? Con los traicioneros publicanos, ¿sí? Y con estos hombres, con estas mujeres malas y pecadoras. Ahora, hermanos, en los versículos que hoy estudiamos, los escribas cuestionaban nuevamente a Jesús. Y no solo los escribas, si usted puso atención, también los discípulos de Juan el Bautista. Seguramente ellos, podríamos mencionar que traían cierta confusión, no tenían la claridad de lo que el Señor Jesús era y lo que Él enseñaba. Por eso también algunos discípulos de Juan participan en ir con el Señor a preguntarle esto. Entonces, escribas y discípulos de Juan el Bautista cuestionaban nuevamente a Jesús acerca del por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Si usted ve en su Biblia, el título tiene ahí una pregunta acerca de ¿qué, hermanos? Del ayuno, hermanos. Jesús, nuestro Salvador, en ese momento, hermanos, para responder ese cuestionamiento de los escribas, lo hace enseñando 3 pequeñas parábolas, hermanos. Él da respuesta a ese cuestionamiento de por qué tus discípulos no ayunan. Él les da respuesta a través de estas parábolas. Por eso el título, la pregunta sobre el ayuno. ¿Cuáles son estas 3 parábolas, hermanos? El novio y sus invitados, el vestido viejo y los odres de vino, como lo leímos. Un novio, una boda, invitados. Habla también de un vestido que es nuevo, un vestido viejo, que se hace un remiendo. Y el otro es acerca de odres, ¿no? De contenedores de vino, odres nuevos y odres viejos. Con esos símiles, hermano, con esas comparaciones, Jesús da respuesta. Vamos pues a esto, hermanos. Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué hacían, hermanos? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Por supuesto, la palabra ayuno en este contexto es una palabra muy importante. Es una palabra clave, hermanos. ¿Sí? ¿Qué significa ayunar, hermanos? Simplemente lo que me están comentando. Abstinencia, en este caso, de alimento. Abstenerse de alimento alguno,
en una tendencia a observar una cuestión religiosa. Eso es ayunar. En la llana explicación del significado de lo que es ayunar. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento nos muestra que las personas ayunaban, sobre todo cuando había algún peligro. Ayunaban sobre todo también cuando se acercaba algún problema grande o alguna amenaza contra el pueblo, algún ataque. ¿Qué ayunos podemos recordar, hermanos? ¿Recuerda usted la historia ahí en el libro de Esther? Ahí ayunaron, ¿verdad? ¿Qué historia, hermanos? ¿Qué historia tan fabulosa? ¿Sabe que ahí no se menciona a Dios? Pero ¿cómo está implícito Dios en eso? ¿Cómo podemos ver la mano soberana de Dios moviendo todo para sus planes perfectos? Y recordemos que ahí en Esther, hermanos, ¿recuerda quién era su esposo ya en cierto momento de la historia? El rey Asuero, que le encantaba la fiesta, ¿verdad? Y hacía grandes fiestas largas para otros reinos y estaban ahí. Hubo una situación con su esposa, Basti, si mal no recuerdo, Basti, y dejó de ser su esposa. ¿Recuerda por qué? Porque no le obedeció. Porque no le obedeció. O sea, aún siendo la esposa del rey, era algo muy grave el no obedecer al rey, hermanos. Y esto es importante en la historia de Esther. Ahora, recordemos que se dieron una serie de acontecimientos ahí, pero viene otro personaje. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién? Mardoqueo, sí, que terminó siendo exaltado por Dios porque así lo decidió Dios. ¿En lugar de quién? ¿De quién? De Amán. Así es, hermanos, que era perverso y malévolo. Amán precisamente había planeado unos hechos que iban a afectar. Él quería acabar con el pueblo judío, punto. Quería acabar con ellos. Amán era el brazo derecho, si me lo permite expresar de esta manera, era como el consentido del rey Asuero, ¿sí? Y el tema del ayuno aquí entra porque en su momento Esther, hermanos, una mujer que vemos en la historia valiente. ¿Qué más vemos en esta mujer, hermanos? Vimos valentía, vimos obediencia, algo muy importante, sumisión, algo más importante, todo eso es importante. Había fe en ella. Esa fe la movió a hacer y actuar como ella lo hizo, hermanos. Ella sabía que estaban conspirando contra ellos. ¿Qué origen tenía Esther, hermanos? Judía. Y tuvo que ir a confesarlo. ¿Usted recuerda? El hecho de presentarse ante el rey sin su permiso, ¿qué implicaba? Literal, la muerte. Presentarse ante el rey, nada más imagínense, hermano, esa situación, era la muerte. Pero esta mujer en fe lo hizo. Y por eso digo, ayunen por mí. Yo ya puse a mis doncellas a ayunar por mí. Hablo con Mardoqueo, pon al pueblo a orar por mí, porque me voy a presentar sin haber pedido permiso. Era una situación para ella de vida o muerte. Por eso pidió que se diera el ayuno. Usted sabe la conclusión de la historia. Dios respaldó, Dios respondió a la fe de su pueblo, ¿sí? Y los protegió, los libró. ¿Qué otro momento podemos recordar acerca del ayuno en el Antiguo Testamento? ¿Recuerda a Nehemías? ¿Recuerda a Nehemías, hermanos? ¿Qué era Nehemías? Era copero del rey, así es. Y un día ahí en el capítulo 1 de Nehemías, usted lo puede leer, él se preguntaba, estaba preocupado por el pueblo judío, porque venían saliendo del cautiverio en Babilonia. Entonces,
él pregunta, indaga cómo estaba el pueblo y le llegan noticias a su respuesta de que el remanente, el poco remanente que quedaba, estaba sufriendo grandemente, hermanos. Esto afligió a Nehemías. ¿Y qué hizo él, hermano? Él se puso en ayuno, ¿sí? Él ayunó, estuvo en oración, porque el pueblo, el remanente judío, estaba en problemas y aflicción. Esto es importante. Reitero, por ello realizó un ayuno por algunos días. En ese ayuno y oración, repito, en ese ayuno y oración, terminó reconociendo ante Dios que el pueblo había pecado contra él, que el pueblo no había guardado sus mandatos, y en ese ayuno y el tiempo de oración Nehemías clamaba a Dios para el perdón del pecado del pueblo. Otra porción de la Escritura, si recordamos, también Daniel, cuando fue llevado cautivo con sus amigos, él oró. ¿Recuerda por qué? Él ayunó. ¿Recuerda por qué lo hizo, hermano? Acerca del alimento, para que no lo obligasen a comer alimento de la mesa del rey, porque ellos tenían su forma de alimento judío, ¿no? Como ellos lo hacían. ¿Sí? La dieta judía que acostumbraban. Y son ejemplos, hay más ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento. Como vemos, hermanos, las personas o el pueblo ayunaba cuando estaban ¿en qué, hermanos? En dificultades, en problemas, en peligro. O cuando estaban a punto de ser atacados en batalla por un pueblo enemigo. Jesús ayunó. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Llevado por quién? Por el Espíritu al desierto, con propósito. Lo fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Tuvo una batalla ahí, hermanos? ¿Con quién? Batalla no de realidad, sino en cuestión espiritual. Satanás, ¿verdad? Satanás, dice la Escritura, que fue ahí 40 días y 40 noches y era tentado por el diablo, así dice la Escritura. Y noten cómo el ayuno, hermano, lo realizaba otra vez, o se realizó aún por el Señor Jesús en tiempo de peligro y aflicción. Ahora, hermanos, también es importante recordar algo. ¿Qué decía la ley mosaica acerca del ayuno? La ley de Moisés ordenaba a los judíos, hermanos, que solo se requería un día de ayuno. Escuche, por favor. Solo se requería, en la ley de Moisés se ordenaba ayunar un solo día al año. ¿Alguien sabe qué día era ese? Era el día de la expiación, ¿sí? En el que el pueblo judío ayunaba, tenía un tiempo de comunión con Dios, ¿sí? Ese día de expiación anual, ellos llevaban delante de Dios sus pecados, todas sus faltas, sus irreverencias, sus impurezas, como pueblo de Israel, todo aquello con lo que el pecado se había contaminado el pueblo en un año anterior. Eso lo llevaban en este tiempo de la expiación. Y ahí ayunaban, había de observarse ese ayuno, un ayuno solemne en el cual habrían de afligir, como ellos le mencionan, afligir sus almas. Entonces, hermanos, la ley en el Antiguo Testamento solo ordenaba un ayuno. ¿Qué entendemos de esto? Todos los demás ayunos eran voluntarios. Voluntarios. Por tanto, el ayuno del que se habla aquí en Marcos 2, donde estamos estudiando, no es el que la ley establecía, de la ley mosaica. El ayuno que se está hablando aquí es el ayuno que estaba siendo observado por las tradiciones de los ancianos.
Es decir, era un ayuno añadido a la ley. Esto es importante. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? La ley mosaica ordenaba solo un ayuno anual, pero los fariseos ayunaban otros días. Pero lo hacían y lo manifestaban con orgullo. Nosotros oramos 2 veces a la semana. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano, así lo menciona, con altivez y un orgullo arrogante, ahí en Lucas 18:12, algo que ya estudiamos. Ahora, meditando en esto, hermanos, ¿para qué se ayuna? Vamos a empezar mejor, ¿para qué no se ayuna? ¿Le parece? ¿Para qué no ayunamos, hermanos? No ayunamos en esencia para que Dios nos dé algo que estamos pidiendo, nos conceda algo. No ayunamos para cambiar los planes o la voluntad de Dios, hermanos. No ayunamos para eso. Se ayuna para una mayor comunión con Dios. Ayunamos para someter nuestra carne, hermanos, para tener un tiempo propicio y especial en comunión con Dios. Este tiempo especial es un tiempo de abstinencia, en este caso de comida, para dedicar, reitero, un tiempo a Dios. Un tiempo, hermanos, de oración y comunión. ¿Para qué? Para buscar, hermano, el rostro de Dios. Para buscar su voluntad. Para buscar, hermanos, su guía. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor, en esto? ¿Qué decisión en mi vida tengo que tomar ante esta situación tan difíciles que enfrento, Señor? Tú sabes, vengo, Señor, a ti en oración, en ruego a buscar tu ayuda porque te necesito. Y sé que la mejor ayuda y el mejor consejo y la mejor guía viene de ti, Señor. Este es el propósito del ayuno, hermanos. Buscar a Dios en todo tiempo y sobre todo, hermanos, en tiempo de aflicción o necesidad en nuestra vida. Hay una frase, ¿no?, que usted sabe. El ayuno no es ¿para qué? Para torcerle el brazo a Dios o para decirle a Dios: mira, Señor, ya cuánto sufrí, ya cuánto contuve mi hambre, mi cuerpo está afligido, ya cuántos días llevo en ayuno. Eso no es correcto a los ojos de Dios, ni es el propósito, hermanos. ¿Habrá personas que piensen así? Vamos a ayunar para que el Señor nos dé esto. La Biblia no enseña eso, hermanos. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Decía el pastor Núñez algo importante y por eso lo cito, hermanos. Es como si el ayuno, hermanos, afinara nuestros sentidos espirituales para entender con mejor claridad lo que el Señor nos hable, para comprender con mayor entendimiento lo que el Señor nos guíe en el tiempo que tengamos en oración y en ayuno. Ojo, hermanos, no es un mandato ni una ordenanza en el Nuevo Testamento. Solo hay 2 ordenanzas, hermanos. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena, como ordenanzas que debemos observar. No estoy diciendo que no ayunemos, claro, hagámoslo, hermanos. De tal manera que el ayuno en nuestros días es voluntario. Cuando esto no se enseña, hermanos, el contexto bíblico del ayuno no se enseña adecuadamente, se piensa que si no ayunas no estás llevando un buen cristianismo. Si no ayunas no estás caminando como un buen cristiano. Esto no es así a la luz de la palabra
de Dios. Y voy a leer, hermano, bíblicamente, por supuesto. Vamos a Isaías. Se lo quiero leer yo en este lenguaje, hermanos. En este lenguaje. En una traducción, nueva traducción viviente, hermanos. Quiero decir. Porque ahí tenemos un poquito mayor por las palabras, mayor comprensión. Isaías 58:1. ¿Sabe qué, hermano? Prefiero que ahorita me escuche para que lo anote y lo estudie en casa en esa versión, por cuestión de tiempo. Escúcheme cómo se lee, hermano. Isaías 58:1 en la nueva traducción viviente. Está hablando de un ayuno que no es correcto para el Señor, para con Dios. ¿Sí? Y le habla el Señor a Isaías y le dice, escuche, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Hasta aquí, hermanos, un ayuno así es rechazado. ¿Por qué? Por Dios. Continúo, hermanos. Él pregunta, ¿no? ¿Acaso eso es ayunar? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Escuche. Ponga en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo, de esparcir rumores maliciosos. Isaías, hermanos, 58, del verso 1 al 9. ¿Qué nos deja esta reflexión en esta porción acerca del ayuno, hermanos? ¿Cuál es el ayuno correcto, hermano? En el contexto que acabamos de leer. Que el que ayuna, hermanos, muestre una vida, ¿qué? Piadosa, amorosa, de misericordia a los demás. No para decir, es que quiero esto, Señor, voy a ayunar para que me des esto.
El Señor se lo puede dar si Él quiere, solamente. Y si está en sus planes. Pero el propósito de iniciar un ayuno no es en esencia para obligar, por supuesto, a Dios de ninguna manera a que nos dé lo que estamos pidiendo. Él en su gracia lo dará si es su voluntad. Pero sí es importante en nosotros entender que el Antiguo Testamento nos da la idea clara de que la vida de alguien que está en oración y en ayuno debe de manifestar ser una vida piadosa. Ahora, dejando claro esto del ayuno, hermanos, ¿queda claro, hermanos? ¿Sí? Y entendiendo el contexto que ya hemos explicado, es sencillo ahora, hermanos, es sencillo ver que la pregunta que hicieron a Jesús no expresa un deseo por parte de los fariseos de que les dieran información, sino realmente la pregunta era reprochar a Cristo. Realmente la pregunta era para reclamar al Señor Jesús, porque estos hombres estaban indignados de ver violadas sus tradiciones de hombres y no ordenanzas de Dios. Esto es crucial para entender hoy lo que estamos estudiando, hermanos. Esos hombres se estaban ofendiendo porque el Señor Jesús y sus seguidores, sus discípulos, no estaban obedeciendo, hermanos, tradiciones y ordenanzas humanas. Realmente el enfrentamiento de fariseos con Jesús no fue porque ellos reclamaran por la santidad o por el amor a Dios o por la higiene en las manos, sino por su hipocresía y el legalismo de ver, hermanos, no respetadas las leyes que ellos mismos habían puesto. Por ello preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Es aquí donde Jesús les responde, hermanos, con estas tres pequeñas parábolas. Marcos 2:19. Vamos ahí, hermanos, por favor. Marcos 2:19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos? ¿Quién, hermano? El esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entre tanto, afirma, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces, les está respondiendo. Como podemos notar, hermanos, el Señor hace una comparación. ¿Sí? Eso hace de esta enseñanza una parábola. Recuerde que es eso, una comparación. Y para dar a entender, el Señor Jesús toma una ilustración acerca de una boda. Una boda que hay un novio, sus invitados, por supuesto la novia. Y les dice, es como si Él les dijera, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Él está diciendo, por supuesto que no. No pueden ayunar mientras están ellos con el novio. Hemos visto que el ayuno, hermanos, era para momentos de peligro, de aflicción, de dolor, de reflexión fuerte. Y aquí el Señor muestra un contraste con esta respuesta. Él les está diciendo que no es un momento de dolor, sino de alegría, porque es una boda. No es un momento, pues, ¿cómo van a ayunar? El ayuno es cuando hay una necesidad muy grande. Pero aquí está hablando de una boda. ¿Cómo van a ayunar? Es un momento de alegría, es una boda. ¿Usted recuerda su boda? ¿Sí? ¿Cómo fue su boda? ¿Alegre? Fiesta. Alegría. ¿Sí o no? Ya para entrar al salón, ¿verdad? Al banquete. ¿Cargó a la novia o no? Una tradición, ¿verdad? A mí sí me tocó. Ahí tenemos fotos, por supuesto, hermanos, que si no le digo que las vemos una vez al año,
si no es que más, las vemos y las mostramos a mis hijos y las recordamos con gratitud a Dios, hermanos, y recordamos como si estuviéramos ahí nuevamente. Claro, luego nos reímos, ya, pues ahorita ya no te puede cargar, pues ya menos fuerzas y más peso. Pero es una fiesta, hermanos. Es una fiesta que, pues en nuestro caso, nos tocó compartir con muchos hermanos allí. Y era un gozo, una gratitud grande a Dios. Era algo que en nuestra vida nos lo vamos a llevar para siempre, ¿no, hermanos? Los que estamos casados, hermanos. Seguramente yo sé que usted recuerda su boda con alegría y gozo. En los tiempos del Señor una boda duraba 7 días, hermano. ¿Cuánto duró su boda? ¿2 semanas? 8 horas. Depende del salón, dice el hermano. No, en aquel tiempo duraban en promedio 7 días, hermanos. El novio no se iba como acababa la boda y ¿cómo se dice cuando se va uno? A la luna de miel, se quedaban ahí con los invitados y festejaban y era una bendición estar allí, hermanos. Había reglas ahí que por supuesto en ese momento de una fiesta pues estaba prohibido que alguien estuviera ayunando porque no era un tiempo de aflicción. ¿Qué está enseñando Jesús con esto, hermanos, a los fariseos? Que un invitado a una boda no puede estar en aflicción llorando cuando debe estar gozoso por estar con el novio en la boda. ¿Queda claro, hermanos? ¿Se entiende hasta aquí? Ya no doy más, hermanos. Espero que quede claro esto, hermanos. Si un invitado a una fiesta de bodas llorara, hermanos, ¿qué pensaríamos? Estuviera ahí llorando. Pues, qué contradictorio, ¿no? Como llorando en tan gozosa ocasión. Habría sido algo hasta ridículo, incongruente. Por ello, era igualmente ridículo para pensar que los discípulos de Jesús deberían ayunar y lamentar mientras estaban con el Señor, el Salvador y el Mesías Jesucristo, hermanos. Debe de haber gozo. El que tiene al Señor tiene gozo, hermanos. El que tiene al Señor tiene esperanza. El que tiene al Señor sabe, hermano, que aún en el tiempo de aflicción, en el tiempo de la prueba, es porque Él trabaja con nosotros para formar carácter en nuestra vida. Y eso trae un beneficio. El que tiene al Señor recuerda que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene al Señor recuerda que ha ido a preparar moradas para nosotros. El que tiene al Señor recuerda con toda certeza que Él va a regresar, hermanos. Que estamos en espera de su llegada. El que tiene al Señor tiene una nueva vida en Él. Eso cambia todo, absolutamente en la vida de una persona que conoce al Señor y que está en Cristo Jesús. Cambia todo, hermano. Lo que usted me diga en esta vida, lo que usted me diga, y no le voy a exagerar, hasta su manera de manejar cambia. ¿De verdad? Pequeñez, no, hermanos. Hasta en el manejar debe de haber una diferencia. Hasta en escribirle a alguien debe de haber una diferencia. Al hablar con alguien, quien sea, debe de haber una diferencia. Al hacer sus pagos debe de haber una diferencia. Al hacer pagos a Hacienda debe de haber una diferencia con un hijo de Dios, una hija de Dios. Al tratar a los empleados debe de haber una diferencia. Al ser empleado hacia nuestros jefes debe de haber una diferencia. Al ser un esposo creyente debe de haber una diferencia en su casa. Al ser una mujer de Dios debe de haber una diferencia en su casa con sus hijos. ¿O no, hermanos? Debe de haber una diferencia porque el Señor Jesús nos ha dado una vida nueva y porque a partir de que entregamos nuestra vida al Señor en arrepentimiento genuino y fe, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor mora en nosotros. Eso es diferencia total, hermanos.
total en nosotros. Por eso debe de haber también gozo. No estoy diciendo que no vengan tiempos de aflicción. Vean, en la vida tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad. Nuestro Señor ha vencido la aflicción, ha vencido al mundo, hermanos. ¿Cómo entonces, volviendo a nuestra historia, cómo una persona iba a estar llorando ahí en una boda? Era algo incongruente, ¿no? ¿Usted cuando va a las bodas llora? No, ¿verdad? Bueno, al menos que de emoción, de alegría, pero al menos que su hijo o su hija se vaya a casar con un incrédulo, con un inconversa. ¿Alguien llorará por un caso así, hermanos? ¡Wow! Oremos por nuestros hijos. Oremos, amados, por nuestros hijos. Oren por sus hijas, para que el Señor las bendiga con un hombre que tema a Dios. Aunque esté pobre, no importa, Dios los va a sostener. Un hombre que tema a Dios. Oremos por nuestros hijos, para que el Señor les dé una grande bendición de tener una mujer que tema a Dios, que ame a Dios, o una mujer virtuosa. Oremos, amados hermanos. Es triste una situación así. Casarse con una mujer que no conoce a Dios y el esposo sí, o viceversa. Qué importante es eso, hermanos. No tenemos nada que ver con el mundo. Amén, hermanos. Ya cuando somos creyentes, ¿qué comunión tiene qué? Las tinieblas con la luz. ¿Qué comunión? No hay ninguna. ¿Cómo van a caminar? ¿Cómo se pondrán de acuerdo? ¿A dónde van a ir? Si uno es de la religión tradicional, si el esposo está en la religión tradicional y la mujer es creyente, ¿a dónde van a ir el domingo? ¿Cómo le van a hacer? No, pues la mujer va a tener que sujetarse a su esposo. ¿Ok? ¿Y los hijos para dónde? Estamos reflexionando en algo importante, hermanos. No tenía nada que ver lo que estos hombres enseñaban acerca de la salvación y el evangelio con el verdadero evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay contrastes aquí. La tristeza en la aflicción, pero el gozo cuando está el Señor. ¿Está el Señor en usted, hermano? Tome aliento en Él. ¿Está enfermo? Tome aliento en Él. ¿Tiene aflicciones? Tome aliento en Él. Y Jesús hace una advertencia, Marcos 2:20, hermanos. Vamos a ir, por favor. ¿Lo tiene? Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será, ¿qué, hermanos? Quitado. Y entonces, en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Escuche. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué van a hacer? Ayunarán. Esta palabra quitado es muy importante aquí, hermanos. Es sacar, sí es quitar, pero es de una manera violenta y repentina en el original, en el griego. Algunos autores la definen como extirpar algo así de tajo, arrancar, hermanos. ¿Qué piensa usted a qué se refería esto, hermano? Estamos hablando del novio. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Y quién es la novia? Aquí está su iglesia. La muerte, la crucifixión. Entonces, hermanos, tiene aquí sentido, ¿verdad? Pero vendrán días cuando el esposo le será arrebatado, quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Arrebatado. Esto es una clara referencia a la crucifixión. Vamos a Isaías, hermanos, 53.
Isaías 53, verso 8 y 9, hermanos. Por favor. Hablando acerca, usted sabe este capítulo, cómo narra con una precisión impresionante, hermanos, la profecía del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 8. ¿Llegamos, hermanos? Bien. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Escuche la palabra, fue quitado. En ese sentido es igual, así como arrancado. Y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Indudablemente, hermanos, está hablando de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra aquí es quitado, cortado. Está diciendo que cuando fuera quitado el esposo, entonces en aquellos días ayunarán. Algo importante que comentar aquí, hermanos. Jesús no está estableciendo una ordenanza para ayuno. No lo está estableciendo así, como un mandato, como algo obligatorio para la vida de la iglesia. Más bien está aludiendo al hecho de que sería arrebatado repentinamente de sus discípulos y vendría aflicción. En el tiempo en cuando el novio será arrebatado, iba a venir aflicción a ellos, iban a estar débiles espiritualmente, iban a estar angustiados. En ese momento el Señor Jesús les dice, ya vendrán esos días y van a ayunar. Van a ayunar para someter sus cuerpos, para tener tiempo de oración, que sus sentidos espirituales estén aguzados, atentos a la voz de Dios. Y vendría tristeza, hermanos. Pero también todo iba a cambiar en 3 días, ¿no es cierto? Vendría otra vez gozo, alegría, júbilo, cuando vieron al Señor resucitado. La enseñanza de Jesús, hermanos, es que los fariseos se aferraban a sus propias reglas, a sus reglas y tradiciones para ganar la salvación o el favor de Dios. En vez de estar con gozo y alegría por estar frente al Mesías, ellos, hermanos, de alguna manera como si lloraran y se afligieran sus rostros por haber ayunado. ¿Recuerdan que un día Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no ayunen y sean como aquellos hombres? Ustedes lávense el rostro, ¿sí? Arréglense para que no exhiban que estuvieron en ayuno. Los fariseos hacían lo contrario. Ellos querían ser vistos así en ayuno para decir, ay, qué grande amor tienen por Dios, buscan el rostro de Dios en ayuno y en oración. En vez de buscar la voluntad de Dios en ayuno, hermano, ellos hacían todas estas cosas para ser vistos y reconocidos. Entonces eso le exigían al Señor con la pregunta, o pudiéramos entenderlo así, como si le dijeran, Señor, pues tú que vienes de arriba, dices venir de arriba, ¿por qué no enseñas lo que es correcto? Que ayunen. El ayuno que seguían los fariseos no era un ayuno para su vida espiritual, sino para ser vistos, ser admirados. Qué contrastes, hermanos, ¿no creen? Lo que el Señor quería era llevarlos o dirigir a sus discípulos a una vida piadosa y de amor al prójimo, una vida de humildad, como ya lo leímos hace un momento en Isaías, acerca del ayuno correcto, una vida piadosa en humildad, de amor. ¡Qué contrastes! Dios pide humildad a nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué hacían los fariseos? Eran arrogantes, eran orgullosos.
Dios pide que confesemos nuestros pecados, incluso unos a otros. Y ellos, ¿qué hacían? Negaban su pecado, hermanos. Ellos en sus enseñanzas promovían su sistema humano de reglas para ganar la salvación. El Señor mostraba en contraste el verdadero camino a la salvación, Jesús mismo. Algo importante aquí. Jesús va a enseñar ahora por medio de las siguientes analogías, comparaciones. Las va a usar para demostrar que el verdadero mensaje de salvación nada tiene que ver con ningún sistema falso de obras y de justicia, hermanos. Ni tampoco tiene nada que ver con cumplir reglas humanas, con ningún legalismo que los fariseos habían impuesto. Marcos 2:21, hermanos. Marcos 2:21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo, ¿qué va a pasar, hermano? Tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, se va a abrir. Nada más como comentario, en Lucas 5:36, no lo busque, y les dijo también esta parábola. Porque esta porción de esta enseñanza está en los 3 evangelios, hermano. Mateo, Lucas y Marcos. Él es el que estamos viendo. Y hace mención, les dijo estas parábolas. Por eso estamos dando esto como parábolas. El reparar un vestido viejo, una vestimenta vieja, con un pedazo de paño nuevo, ¿qué implica, hermanos? ¿Por qué en esencia no es algo que se tenga que hacer o que se deba hacer? Pues mire, porque un paño nuevo, primero tiene que cortarlo, es nuevo, para empezar. Si da el color de la prenda ya usada que está rota, pues no lo va a dar exactamente igual, el color va a variar, es decir, se va a ver un parche ahí, ¿sí? En lo natural no se hace en algo que se viste eso, por esas razones. No va a armonizar, se verá diferente ahí el parche. Pero sobre todo, hermanos, al ser una prenda vieja, de esta analogía que toma Jesús de una situación en la vida cotidiana, al tomar un paño nuevo, sin lavar, y con ese pedazo parchar una tela vieja, al mojarla y lavarla, ¿qué va a pasar si el paño nuevo encoge? Lo va a jalar, lo va a desgarrar y va a ser la avería que quería arreglar, va a pasar a ser peor, ¿sí? Eso es en lo natural. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús, hermanos, con esta ilustración? El verdadero evangelio, hermano, de arrepentimiento y fe, no puede unirse a la religión superficial de los escribas y fariseos. El verdadero evangelio de Cristo, hermanos, digámoslo como si fuese el paño nuevo, no puede unirse a rituales y tradiciones humanas. Un comentarista se refiere a esto de esta manera. Los dirigentes judíos habían añadido sus propias estipulaciones y tradiciones rabínicas a la ley de Dios, hasta el punto en el que el judaísmo tenía más que ver con guardar prescripciones extrabíblicas que con honrar los requerimientos divinos. El vestido viejo es el sistema legalista de la tradición rabínica que había ensombrecido la ley de Dios. Jesús no estaba interesado en reparar la religión de los fariseos. Las buenas nuevas de salvación por gracia, mediante la fe en Él, no se podían combinar con las obras de justicia del judaísmo. Fin de la cita. ¿Podemos entender el sentido, hermanos, de por qué el Señor Jesús enseñó con estas palabras, con estas analogías? No hay comunión en lo que estos hombres enseñaban y observaban
con el verdadero evangelio de la salvación, que es por la gracia. Ahora, una segunda analogía que Jesús usa para reforzar su enseñanza, la tenemos ahora con los odres, ¿sí? Marcos 2:22, ¿sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Y nadie echa vino nuevo en odres, ¿qué, hermanos? Viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En aquel tiempo, hermanos, el vino se añejaba, tenía un tiempo de reposo en pieles de animales, hermanos. Generalmente eran en cabras. Y no abrían la piel del vientre. Ellos lo que hacían era cortar las patas y la cabeza, y lo que eran las patas, los orificios de las patas y de la cabeza, del cuello, pues se sellaban. Sobre todo el de las patas se sellaban para que quedara como un contenedor. Por aquí tenemos una ilustración, hermanos. Es el cuerpo del animalito. Cómo se preparaba la piel. Para ellos eran unos contenedores, de tal manera que en el cuello pues era la entrada en donde podían meter el vino para añejarse, y también del cuello salía para repartirlo, ¿sí? Cosían lo que quedaba de las patas, reitero, las sellaban, y esto era un recipiente, hermanos. No sé si creo que hay otra ilustración. Mire, esta es una ilustración ya de un tiempo más moderno en relación a los tiempos de Jesús. Ya es un mismo odre, pero ya con con una técnica más reciente, de alguna manera. Pero ahí está. Y bueno, como en aquel tiempo ya, hija, está bien. Ya, como en aquel tiempo se hacía este tipo de trabajo, podemos imaginar a qué se refería el Señor Jesús. Usted sabe que la fermentación, ¿qué produce, hermanos? Gas. Produce gas. Entonces, cuando la piel en aquel tiempo era una piel vieja, al echar el vino nuevo que tenía que fermentarse, una piel vieja ya no tenía flexibilidad, y lo que iba a suceder es que se iba a reventar. Por eso dice Jesús, si se va a reventar y se va a perder el vino nuevo, y el odre pues se pierde, hermano, ¿sí? Se iba a romper. El vino se derrama, dijo Jesús, y el envase del odre se va a destruir. Para que esto sucediera, dice Jesús, el vino nuevo debe ponerse en odres, ¿qué, hermanos? Nuevos. Al igual que en la ilustración del vestido, aquí Jesús enseña que el verdadero evangelio no puede unirse ni contenerse en un sistema falso de obras de justicia, hermanos. ¿Me doy a entender? Es decir, hermanos, el legalismo del judaísmo propiamente no podía contener el mensaje de salvación por gracia, el que es solamente por gracia. Así como el vino nuevo es incompatible para ser almacenado en un odre viejo, así también la salvación solo por fe es incompatible con la salvación por obras, hermano. Espero que quede claro, hermanos. He hecho todo mi esfuerzo para hacerlo sencillo y claro, hermanos, que de eso se trata, y que nos quede lo que el Señor Jesús enseñó con estas ilustraciones. Por eso lo enseñaba así, para que quedara ahí en la mente, hermano, tomando analogías de la vida terrenal cotidianas. Y vaya qué enseñanza espiritual tan tremenda. Romanos 11, 5 y 6, hermanos. Hablando de este contraste de el evangelio verdadero de la salvación por gracia y las enseñanzas de los fariseos que buscaban el favor de Dios por medio de las obras. Romanos 11, 5 y 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia
¿Ya no es por qué, hermanos? Ya no es por obras, ¿verdad? De otra manera, la gracia ya no es si fuera por obras, ¿verdad? Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ve el contraste, hermano? Si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obra, no es por gracia, no es un regalo. Gálatas 5:4, no lo busque. De Cristo os desligaste. Vamos ahí, hermano, por favor. Gálatas 5:4. Es importante este verso para lo que estamos hablando. Hablando del contraste ley y gracia, u obras y gracia. Gálatas 5:4, hermanos. Usted dígame si ya está ahí. Bien, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Le leo esto en la versión en las Américas. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Verdad, hermanos? No es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Estos hombres religiosos, hermanos, estaban sumamente distorsionadas sus mentes, siguiendo preceptos que ellos mismos habían añadido, ¿sí? Habían añadido a la ley de Dios reglas humanas, las cuales incluso, hermanos, ellas habían elevado estas reglas humanas a un mayor valor que la propia ley de Dios. ¿Recuerda el ritual de lavarse las manos? ¿Por qué no se lavan tus discípulos las manos, verdad? El no ayunar, para ellos era una falta a la voluntad de Dios, lo cual no era verdad. Y fíjese, son porciones paralelas, hermanos, que narran la misma enseñanza, los evangelios. Acompáñenme a Lucas. En Lucas, él añade en Lucas 5:39 un versículo más a esta enseñanza de Cristo. Este versículo, lo que aquí se habla en este verso de Lucas 5:39, no se habla ni en el evangelio de Mateo, ni tampoco en el que estamos estudiando de Marcos, ¿sí? ¿Lo tiene, hermanos? Lucas 5:39. Dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús, aquí, hermanos, estaba exhibiendo a los fariseos y escribas de que ellos estaban perdidos en sus razonamientos humanos. Como algunos autores comentan, estaban embriagados, estaban borrachos en su falsa religión. Estos hombres estaban rechazando el evangelio verdadero, hermanos. Preferían observar su sistema de obras de justicia. Ya se habían hecho insensibles espiritualmente hablando, embriagados espiritualmente hablando por sus viejas costumbres. Ya no deseaban el vino nuevo, porque preferían su falsa religión. Aman ellos sus viejos rituales, hermanos, y tradiciones hechas a la medida que ellos consideraban. Para ellos eran desagradables los nuevos mandatos del Señor Jesucristo. No los podían recibir. Concluimos. ¿Qué nos deja estas enseñanzas, hermano? O estas pequeñas parábolas o esta porción de la Escritura. ¿Podemos ayunar? Vamos a reflexionar. ¿Podemos ayunar, hermanos? Sí. ¿La Biblia lo ordena? ¿La Biblia lo impide? No. ¿La Biblia lo deja entrever que podemos? Sí. Ya lo entendemos. ¿Podemos ayunar? Por supuesto que sí. Bajo un nuevo pacto es totalmente lícito.
Ayunar y orar hoy en día podemos hacerlo, pero no hay un requisito para hacerlo. O sea, estamos reflexionando en la enseñanza. Las tradiciones rituales de estos religiosos antiguos, hermanos, pertenecen al pasado, al antiguo pacto. Cuando venimos a Cristo, hermano, en fe, dejamos atrás todo aquello, aquellos requisitos hechos por hombre. Para ayunar con ciertos días, ¿cuántos días? ¿No? 2 a la semana, creo que ayunaban, creo que los lunes y los jueves, si mal no recuerdo, ¿sí? Tenían que observar eso y orar de ciertas maneras. Eso ya no es para nosotros, hermano. Sí podemos ayunar, qué bueno ayunar y orar, por supuesto, porque es un tiempo de comunión con Dios. Algo más que aprendemos, hermanos, es ese contraste, que el verdadero mensaje de salvación es el Evangelio de Cristo, el cual es por gracia y no por obras. Y Él nos dio vida a nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cuando estábamos muertos, ¿sabe qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales, hermanos, anduvimos ¿cuándo? En otro tiempo. Hermanos, en verdad seguíamos la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia, en los cuales también, hermanos, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza en ese tiempo, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, bendito sea el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, hermanos, hoy somos salvos. El perdón del pecado solo viene por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y que cualquier otro, hermano, esto es algo que hemos aprendido hoy, y que cualquier otro falso evangelio, hermano, no va a llevar a estar con el Señor. Un falso evangelio lleva a las personas a un tormento eterno, porque solo en Cristo hay salvación, hermano. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro evangelio, dice Gálatas, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, wow, qué fuerte, hermanos, o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por último, hermano, pregunto, ¿se puede ser miembro de una iglesia, se puede ser creyente y mostrar cuestiones farisaicas, legalistas? ¿Se puede caer en un legalismo, hermanos? ¿Aún como creyentes? ¿Cómo cuál? El velo, el vestuario. ¿Qué pasaría si viene una hermana en el Señor y saca aquí su velo? Gloria a Dios. Para el Señor lo hace, ¿no?
Pero no faltará quien juzgue. Ay, pero ¿cómo velo? Habrá alguien que venga, si lo hacen espiritualmente. Escuche, hermanos, no estoy diciendo que tenga que traer velo, hermanos. Estoy poniendo un ejemplo de entendimiento de las cosas, hermanos. Si alguien viene y se postra un día aquí, hermanos, y lo hace para el Señor, gloria a Dios. Cuando lo hace con entendimiento para el Señor. La vestimenta. ¿Habrá quien juzgue mal que una mujer de Dios se ponga un pantalón, hermanos? ¿El pantalón es pecado? No escucho. Hay recato, ¿no? Importante. En la mujer de Dios va a haber recato y va a saber cómo vestirse con un pantalón. ¿No es cierto, hermanos? ¿Me doy a entender a dónde quiero llevar la reflexión, hermanos? ¿Se caerá en religiosidad, hermanos, cuando leemos la Biblia por leerla? Porque hoy toca, sin tener la intención de buscar el rostro de Dios, su voluntad y su guía, hermano, y no llevar por obra lo que aprendemos. Eran hombres religiosos, ¿no? Se caerá en religiosidad cuando venimos y levantamos nuestras manos y alabamos a Dios y cantamos, pero pensamos que con eso estamos bien con Dios y salimos a llevar la misma vida que antes. ¿Acaso no es una religiosidad? Meditemos en ello, hermanos. Leer la Biblia solo por costumbre, levantarse a orar solo por costumbre, hermanos, solo por costumbre, aclaro. Acudir a la iglesia solo por costumbre y no buscar la voluntad de Dios. No para honrarle con nuestra manera de vivir. Esto nos puede llevar a llevar un cristianismo, hermano, que no es algo grato a Dios. Es llevar una religión por obras. Debemos tener cuidado de esto, hermanos. No caer en pues hoy me toca ir, hoy es día del Señor, me toca ir. No, venga con gozo, venga con gratitud, cuando venga con necesidad, venga porque tiene necesidad, sabiendo que el único que puede traer fortaleza a su vida en ese momento es el Señor. Y venga con el agrado, hermano, aunque venga con aflicción, sabiendo que lo ha sacado de otras más y que lo tiene en pie. Y que cada día vemos la mano de Dios. Hablaba en la semana con un hermano de aquí. Pasé a saludarlo. Tenía una aflicción. Dice, hermano, el Señor respondió. Una vez más. Le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene un problema hoy. ¿Por qué, pastor? Porque está en deuda con el Señor. Está en deuda yo también, le digo. Todos nosotros estamos en deuda con el Señor, si me permite expresarlo así. Una deuda que es impagable. Mas, sin embargo, el Señor se agrada en aquellos que le obedecen, hermanos. En aquellos que honran su nombre. El que está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Somos creyentes y hemos entregado nuestra vida. Debe haber gozo, hermanos, en nosotros. Amén. ¿Por qué? Por estar con Cristo. No habrá condenación del que está en Cristo. Así es, hermano. Si somos creyentes, hermanos, debe haber gozo. Porque tenemos las bendiciones del Señor. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Porque esperamos su venida. Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra fortaleza. Por eso, hermano, debe de haber gozo, debe de haber sumisión, amor a Dios, gratitud al Señor.
No seguimos reglas humanas, seguimos a Cristo. Seguimos su palabra. No obedecemos a Dios por seguir sus estatutos que están ahí. Obedecemos a Dios porque le amamos. Por eso obedecemos lo que Él dice, hermanos. Hay una gran diferencia en ello. Obedecemos a Dios porque le amamos, porque deseamos honrar su nombre. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en ti, Señor. Gracias por lo que hoy nos recuerdas y nos enseñas a través de estas parábolas que escucharon esos hombres en su momento, Señor, y hoy nos bendices al poder leer, al poder meditar en ellas, Señor, al poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no vivir como una religión más, sino que mostremos por nuestro fruto, Señor, que en verdad tenemos una relación íntima contigo, Señor. Una relación de un esclavo a un libertador, Señor. Una relación de un esclavo a un amo, Señor. Una relación de un discípulo con su maestro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos confronta, que nos alienta, que nos ayuda a conocer más de ti, Señor, de tu voluntad, de lo que es correcto, de lo que no es correcto a tus ojos, Padre. Gracias porque ahora, Señor, nos has recordado, Dios, acerca del ayuno. Es importante. Gracias por recordarnos cómo es un ayuno que te agrada y para qué es, Señor. Para entrar en comunión, Señor, en esa relación íntima, un tiempo, Señor, de buscar tu rostro a través de la oración, Señor. Señor, bendice a tu iglesia, por favor. Sigue instruyéndonos, Señor. Sigue edificando a tu pueblo en tu gracia por medio de tu palabra. Te damos gracias hoy, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícelos, bendice a los pequeños, a nuestros hijos, a nuestros ancianos. Bendice a nuestras esposas, a los esposos, Señor. Gracias por ellos. Conoce sus luchas, Señor. Sé con ellos. Fortaléceles. Aliéntalos, Señor. Confróntalos si es necesario también, Padre. Por tu palabra. Oramos por quien no pudo estar aquí, Padre. Conoce sus vidas, sus corazones y te pedimos por ellos según la necesidad que tú conoces de ellos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por la misericordia que nos ha alcanzado para darnos vida nueva. Que podamos ser esos odres nuevos, Señor. Como esos odres nuevos, Señor. Receptores de tu palabra, Señor. De tu verdad. De tu evangelio, Padre. Gracias te damos. Y oramos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene gozo, hermano? Vamos a despedirnos con una alabanza que precisamente lleva un título: Gócense los pueblos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias. De la oscuridad.
Amén, Cantamos hoy, hermanos. Que el Señor le bendiga, llegue con bien a casa y si el Señor nos permite, nos vemos el domingo para alabar al Señor y estudiar su palabra.